Todos, que Dios te bendiga, hermanos y hermanas, que Dios te bendiga, amigo, que Dios te bendiga a todos aquellos que están viéndome por este medio, bendiciendo al Señor y dando gracias por este día de vida que el Señor nos regala y por estar nuevamente aquí, ¿no? Llevando esta palabra de parte del Señor hacia su vida. Le doy gracias al Señor por la vida de mi esposa, mis hijas, mi familia, y le doy gracias al Señor porque Dios cuida a su pueblo, a la iglesia. Dios guarda a sus ángeles al acampar a nuestro alrededor y nos sostiene y nos guarda de todo peligro y todo mal. Así que yo le doy gracias al Señor porque yo sé que estás mirándome desde tu casa, y así es donde estamos esperando toda la palabra del Señor que hoy nos quiere hablar a través de su palabra, para que esa palabra caiga en nosotros en buena tierra. Así que yo le doy gracias al Señor por sostenernos hasta aquí. No sabemos, el mañana no es nuestro, solamente le pertenece a Él, y nosotros debemos ser obedientes y fieles al Señor, seguir en nuestra obediencia y en nuestro servicio al Señor, a pesar de todo lo que está ocurriendo, no en el mundo, se convulsiona y cada día son noticias, no son muy favorables, no son buenas, pero esperamos en el Señor, confiamos, no tememos, no tenemos miedo, pero sabemos obedecer las leyes terrenales, sabemos cómo movernos. El Señor nos da sabiduría de lo alto. El Señor dice que tenemos que acudir a Él en todo momento, en todo tiempo, y es lo que hacemos a través de nuestra oración, de nuestro clamor. Hoy tenemos la oportunidad de llegar a la presencia de Dios y decirle cuánto lo amamos, cuánto necesitamos de su amor, de su misericordia y también de su palabra. ¿Sí? La palabra es la que nos alienta y nos anima, y animamos a otros a confiar, a creer. ¿Sí? El mundo no sabe qué es lo que va a pasar, pero nosotros como pueblo del Señor sabemos lo que va a ocurrir, lo que va a pasar, pero para eso el Señor nos prepara y nos alienta a través de su palabra de confiar en Dios, de creer y de esperar todo lo que venga. ¿Sí? Así Pablo nos habla a través de sus cartas y nos anima y nos aconseja, ¿no? Como Pablo hacía a través de una carta porque estaba imposibilitado, estaba privado de su libertad, pero nada le impedía que animase a los hermanos a través de una carta. Y yo quiero en esta tarde animarte a ti, decirte que esperes en Jehová, que no desesperes, que no te sientas mal, sino que confía en el Señor. No estés triste, sino alegre, porque el Señor te dio un día más de vida y eso es motivo de gozo, de alegría. No te sientas turbado, no te dejes intimidar por el enemigo, por todo lo que está ocurriendo, sino sé fiel al Señor, permanece así en la presencia de Dios, como la palmera que ve viento, no lluvia, tempestad, pero nada lo derriba, sino que permanece fiel. Así el Señor, así nosotros debemos permanecer, y yo te animo a que te fortalezcas en el Señor, y a través de esa fortaleza que el Señor te da, empieces a fortalecer a otros, a transmitir a otros a través de mensajes de WhatsApp. Tenemos el grupo de la iglesia, así que de ahí, por ese medio, nos enteramos que todos estamos bien, gracias a Dios. Y si hay algo que está estorbando y hay alguna necesidad, ¿no?, que lo transmitas, que puedas decirnos, no tengas vergüenza. Nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros. Somos familia, somos familia de Cristo, y nos tenemos que ayudar los unos con los otros. Para eso está la iglesia, para eso estamos los hermanos, para ayudarte, para que salgas de la situación que te encuentras. Si necesitas oración, si necesitas algo más que oración, nosotros también tenemos que bendecir, porque somos un pueblo bendecido, y también tenemos que saber bendecir a los demás. Así que, mi hermano, no dudes, un llamado, un mensaje, lo que sea,
yo sé que para Dios no hay nada imposible, y que nosotros somos su pueblo, tampoco hay imposible para nosotros. Dios da la salida a tiempo y fuera de tiempo, Él ministra a través de su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo solamente te animo, hermanos, te animamos, junto con mi familia, con mis hijas, allí estamos haciendo lo posible de llegar a tu casa, ¿no? a tu domicilio, y poder transmitirte esta palabra, el mensaje de Dios, que nos ayuda, que nos alienta y que nos fortalece cada día, y poder llevar también esta palabra, ¿no? de que Dios nos habla y que somos servidores y necesitamos de Dios, somos necesitados. Por eso es que acudimos a Dios en las mañanas, en las noches, cuando estamos por almorzar o cenar o tomar simplemente un té. Allí le damos gracias al Señor y le damos la gloria a Dios, porque Él debe ser glorificado en todo momento, en las buenas y en las malas. Que este tiempo nos ayude a aprender a servirle al Señor, a serle fiel en todo momento, en todo tiempo, serle fiel a Dios, no bajar los brazos, demostrar al Señor que somos su pueblo, demostrar a Dios que somos hermanos, que nos amamos, que nos queremos y que acudimos a la necesidad, porque dice que Cristo vino hacia la necesidad, y si nosotros fuimos llamados por el Señor, tenemos que ir a la necesidad. Así que mi hermano, no te desanimes, amigo, amiga, no te desanimes. Si hay por ahí parientes que me están viendo, yo te animo a que confíe en el Señor. Nada está perdido. El Señor sabe cómo hacer las cosas. A su tiempo se mueve, con poder, con mano poderosa, así como se movió con el pueblo de Israel en aquel tiempo. Así también se mueve hoy el Señor con nosotros y nos anima a que confiemos, a que cerremos nuestros ojos y caminemos solamente escuchando la voz de Dios, su palabra, la que nos enseña, la que nos llama. Por eso en esta tarde yo te invito a que si tienes una Biblia, que compartas el libro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Y si no tenés la Biblia allí, vamos a tratar de ponerte la palabra así en algún lugar, o si no, simplemente escucha, observa y escucha con atención lo que Dios tiene para tu vida, para mi vida y para todo aquel que quiere escuchar palabra de Dios, ¿sí? Yo no tengo nada para darte, de mí no sale nada, solamente transmitir la palabra de Dios y llevar y que llegue a lo profundo de tu ser, no llevar a tu domicilio, a tu casa, sino a tu corazón, directamente al corazón del hombre, al corazón de la mujer, y esa palabra llega hasta lo profundo de tu ser. Dice que hoy es como una espada de doble filo que llega hasta el profundo de tu ser y corta todos los tejidos, llega así a tu corazón, ¿no? Y esa palabra dice que llega hasta así, hasta lo profundo de nuestro ser y nos hace estremecer esa palabra. ¿Por qué? Porque viene de parte del Señor, no viene de parte de mí. Esa palabra que hasta a mí me estremece, me hace estremecer en mi vida, me hace pensar, recapacitar y poder reconocer que sin Dios no somos nada, ¿sí? El libro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante, vamos a compartir la palabra del Señor. Y yo quiero que en esta tarde escuches lo que el Señor tiene para nosotros. Dice así la palabra del Señor, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, el sacerdote, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, aquel joven que fue dado por su madre, ¿no? a que sirviese en el templo de Dios. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que las lámparas de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí, y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate.
Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Amén. ¿Sí? Y vamos a orar en esta tarde para que la palabra nos llegue a lo profundo de nuestro corazón. ¿Sí? Esa palabra que llega al pueblo de Dios. El Señor tiene algo en esta tarde con nosotros. En este día el Señor quiere tratar con nuestra vida y somos nosotros que tenemos que venir a Él, arrodillarnos delante de Él y clamar a nuestro Dios para que nos ayude. Señor, te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos regalaste, nos diste. Te bendigo, Señor, y te doy gracias. Te agradezco con todo mi corazón por lo que hiciste hoy, de darme la vida un día más que me prestaste, no para pasar el rato, sino para llegar a tu presencia, para acudir a tu llamado, Señor, para conocerte, para experimentar y caminar contigo, sin importar las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Solamente quiero ser obediente, serte fiel, confiar, esperar, permanecer en tu presencia. Solamente quiero agradarte, Dios, porque tú me amaste primeramente y dejaste a tu Hijo morir en la cruz por nosotros, por todo el mundo. Y gracias a tu gran misericordia y tu gran amor, nosotros caímos en gracia y hoy estamos, Señor, en tus manos, confiamos, creemos y esperamos en ti. Declaramos que tú vas con nosotros, que tú estás conmigo, con mi familia. Tú gobiernas mi familia, mi vida, tú gobiernas mi hogar. Mi esposa, mis hijas te pertenecen, mi familia te pertenece. Solamente queremos agradecerte y darte gracias, Señor, por tu palabra, la cual nos habla a través de la vida de Samuel, de este joven que fue llevado ante tu presencia, entregado para ti, para permanecer en el templo donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Y nosotros estamos en tu presencia, aunque no nos encontramos, Señor, en tu casa de oración, pero estamos ante tu presencia, porque tu palabra dice: donde me encontrare, donde esté, tú estás conmigo, tu presencia me acompaña. Yo te agradezco, Señor, en esta tarde. Ayúdame, Señor, a serte fiel, a cumplir con tu mandamiento. Ayúdame, Señor, a escuchar y a oír tu voz, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día. Yo te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque este libro de 1 Samuel nos habla sobre un joven, sobre este joven, este adolescente. Era muy joven Samuel cuando Dios empezó a tratar con él, cuando Dios comenzó a llamar a Samuel. Conocemos la historia de que su madre había pedido algo a Dios, Ana, que no podía dar hijos a Elcana, el padre de Samuel. Pero Ana rogó delante de Dios, suplicó delante de Dios. No quería ser humillada como lo era por la otra esposa, por Penina, que dio hijo a Elcana. Pero Elcana amaba tanto a Ana
que decían, no soy mejor esposo que 10 hijos. Pero Ana pidió algo a Dios. Dios escuchó el clamor de Ana y le dio un hijo. Pero la historia dice que Ana hizo un petitorio a Dios y Dios se lo concedió. Le dio un hijo. Y ella hizo una promesa que ese hijo iba a ser entregado para que permaneciese en el templo de Dios, en el tabernáculo, para que esté allí con el sacerdote Elí. Y dice la palabra que allí permaneció. Cuando Ana dio a luz a ese hijo y pudo recibir el milagro de Dios, lo primero que hizo es cantarle, hizo un cántico a Jehová, un cántico a Dios, porque Dios escuchó el clamor de su creación, de su hija, y estaba tan gozosa y tan contenta de que cantó al Señor, adoró, agradeció a través de un cántico, porque Dios movió su mano, Dios hizo un milagro. Que el Señor nos ayude a darle gracias a Dios a través de cada día, de un milagro que Dios hace con nuestra vida cada día. Que sea motivo de gozo, de alegría, de paz en nuestra vida, porque Dios hizo un milagro en nosotros. La palabra de hoy, el Señor nos dice a través de su escritura que Jehová llamó al joven Samuel. Estaba allí el sacerdote Elí, que tenía sus hijos que debían servir en el templo, que debían hacer las cosas correctas para Dios. Sabemos la historia que los hijos hacían lo contrario, hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Y a eso a Dios no le agradaba. Por eso es que Dios tenía un trato con Samuel y llamó a aquel joven. Hubo un llamado de parte de Dios en su temprana edad. Samuel tendría entre 14, 15 años, 16. No tenía más, y dice que una noche, cuando estaba el sacerdote Elí cansado porque tenía que mantener el candelero con fuego encendido para que la luz no se apagase, porque debía permanecer las luces encendidas. Dice que llegó un momento que estaba cansado Elí, y allí dice que estaba por cerrarse sus ojos y ya entraba la noche y estaba el joven Samuel acostado. Y dice que Dios llamó a Samuel. Dice que Samuel fue y le dijo a Elí, ¿me has llamado? ¿Tú me llamaste? Dice Samuel que le dijo, vuélvete y acuéstate porque no te he llamado. Yo no te he llamado. Dice que por segunda vez Dios llamó a Samuel, y más Samuel no conoció la voz de Jehová. Porque en esos días, dice la palabra, cuando leímos que dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. No había palabra de Jehová con frecuencia. Y no conocía Samuel a Jehová, pero Dios llamó a Samuel. Por tercera vez dice, ¿no? Cuando le llamó la segunda fue a Elí, y Elí lo repitió hasta la tercera vez. Dice que la tercera vez, cuando Jehová llama a Samuel, Samuel va hacia Elí y Elí le dice, ve, acuéstate, y cuando te acuestes y cuando escuches el llamado que te llame, solamente di estas palabras, tu siervo oye, ¿no? Dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová, y la hacía revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue, Samuel obedeció al sacerdote Elí, y cuando llamó por cuarta vez, dijo estas palabras, heme aquí tu siervo.
No, que esta palabra que viene de parte del Señor hacia nuestras vidas y que nos hablan a nosotros, porque somos nosotros los llamados. Somos nosotros los que el Señor llamó para predicar su palabra, para servirle al Señor. Quizá no como hacía este joven Samuel, que su madre Ana había entregado su hijo a Dios, sino que nosotros decidimos servirle y ser fiel al Señor. Y queremos conocerle a Dios. Nuestro anhelo es conocer a Dios, nuestro anhelo es servirle al Señor. Pero primeramente tenemos que conocer al Señor, tener un encuentro con Él y poder serle fiel. ¿Por qué? Porque somos no solamente llamados, sino que somos escogidos. ¿No? Mateo 22, 14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Los escogidos de Dios son los que conocen a Jehová, conocen a Jesucristo, oyen su palabra y obedecen. Los escogidos son los que no tienen de menos a Dios, sino que toman muy en cuenta lo que Dios hace en nuestras vidas. Es por eso que nosotros, como escogidos de Dios, como llamado y escogido de Dios, declaramos que la gratitud a Él por la vida que nos da. Le damos gracias al Señor porque nos provee las cosas que hoy a muchos les faltan. Pero es necesario que tengamos un encuentro con Dios. Qué bueno sería que hubiera conocido al Señor de mi temprana juventud, como hizo este joven de su niñez, que así creció en el templo, allí con el sacerdote Elí y sus hijos. Y dice que era un joven que le era fiel a Dios, no lo conoció a Jehová, no conoció su voz, pero permaneció. Sino que perseveró en el camino del Señor. Se ubicó allí porque Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con Samuel, así como Dios tiene un propósito con nosotros. Mateo nos declara que son muchos los llamados. Hay muchos que Dios los llama, Dios los trae con brazos de amor, a veces a otros con problemas, con dificultades. Nosotros conocemos que gente llega al camino del Señor a través de un problema, a través de una dificultad. Y otros vienen dándole gracias a Dios, porque no en la adversidad, sino en la bondad de Dios, reconociendo que sin Dios no somos nada, que no depende de nuestra fuerza, sino depende del amor de Dios. Que el Señor nos ayude, que nosotros vinimos no para que Dios haga favor en nuestra vida. Vinimos porque reconocemos que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Dios amó al mundo, a su creación, y nosotros somos creación de Dios, y que somos necesitados cada día del Señor. Somos los llamados, tú eres un llamado, tú eres un escogido, tú eres quien Dios te llamó, hombre, mujer, joven, niño. Dios te escogió a ti, te llamó primeramente, te escogió para que permanecieses, para que te fortalecieses y caminases con el Señor y que sigas el Evangelio de Dios. El Señor no nos llamó para volver atrás. El Señor no nos llamó para mirar a las cosas del mundo, sino nos llamó para servirle a Dios, serle fiel, conocerle, tener intimidad con Él, para que Él nos revele su palabra, para que Él nos revele sus promesas, para poder acudir en todo momento en la Biblia, en la palabra de Dios. Porque muchos se quedan en el que fui llamado y se cortó, y allí están afuera, sin Dios. Pero tú eres un escogido. Tú tienes que volverte porque Dios te llamó y te escogió. Y Él sabe lo que hay en ti. Y Dios conocía el corazón de Samuel. Dios conocía las cosas que hacía Elí, lo que hacían sus hijos. Él conoce tu corazón, conoce tu caminar, sabe lo que te ha pasado. Muchas veces estás enojado con Dios, muchas veces te enfureciste con Dios, le echaste la culpa a Él de todas las cosas que nos suceden y somos nosotros culpables de las cosas que nos ocurren. ¿Por qué? Porque muchas veces somos desobedientes. Porque no es como hemos conocido al Señor, sino que
sino que Él tiene ese amor tan grande hacia nosotros. Y las cosas ocurren porque así las hace el Señor. No lo vamos a entender a Dios, no vamos a comprender a Dios en las cosas que nos pasan. Pero sabemos que hay un propósito, hay un para qué en nuestras vidas. Dice que este joven estaba durmiendo y Dios llamó a Samuel, pensando que era Elí, pensando que era el sacerdote Elí que los amaba, pero no era sacerdote Elí, sino que era Dios. ¿Cuántas veces Dios nos llamó a su presencia? ¿Cuántas veces Dios nos llamó a que vayamos a aquel lugar, a su casa de oración, y le rindamos adoración y le agradezcamos a Dios? ¿Cuántas veces nos llamó el Señor? Pero no hicimos caso. Nos pareció mejor el mundo, nos pareció mejor las cosas de afuera y no el de las cosas de Dios. Porque muchas veces el Señor nos llamó y le dijimos, no es el tiempo porque estoy ocupado, porque el tiempo no me alcanza, el tiempo no quiero, muchas veces no queremos y ponemos excusas, que no tuve tiempo, que hoy no puedo, mañana sí y mañana vuelve a repetirse y nunca vamos a los pies de Dios. Hoy el Señor nos llamó, de una u otra forma nos llamó. Y Él quiere tenernos en su presencia, quiere tenernos en su brazo, quiere que lo conozcamos, que oigamos la voz y respondamos al Señor en todo momento. Decirle, Señor, heme aquí, tu siervo oye. ¿No? Qué bueno es que Dios en una noche, Dios te despierte, te diga, ¿no? Por tu nombre te diga, te llame y vos te despiertes y no encuentres a nadie y las luces están apagadas y escucharte una voz. Y a veces uno duda si es Dios o es el otro. Dice que Dios te llama para hacer las cosas buenas, agradables de Dios, porque es la voluntad. Porque Dios te llama y Dios va a seguir llamando a tu vida. No se va a cansar de llamar. Más a Samuel lo llamó por cuarta vez, por tercera vez, pero ahí hubo alguien que le aconsejó, hubo alguien que le dijo, no te estoy llamando yo, sino que hay alguien que te llama. Alguien que es poderoso, alguien que es fiel, alguien que te eligió, te escogió, alguien que llamó y no llamó solamente por llamarte, sino te llamó con un propósito, te escogió. Por eso es que allí el libro de 1 de Pedro dice que somos linaje escogido, somos personas escogidas por Dios. No te eligió el presidente, no te eligió el gobernador, no te eligió el pastor, sino que te eligió el Señor. Dios te llamó para que hagas su voluntad en esta tierra, para que puedas llevar paz a los corazones, para que puedas transmitir su palabra en los hogares, para que lleve salvación a aquellos que están enfermos, para que lleve libertad a aquellos que están presos en el pecado. Para aquellos que están necesitados, llevarle de la palabra del Señor y decirle que Dios los ama, que Jesús le ama, y por ese motivo Jesucristo murió en la cruz y hoy tenemos parte con Él, y es necesario que vayamos a su presencia, que nosotros vayamos a las calles, a las personas que están allí en las calles durmiendo, para decirle que Cristo lo ama, que Cristo tiene un mejor lugar y poder decirle que el Señor tiene algo mejor para ellos. El Señor no nos llamó para dormir, como hizo con Samuel, lo despertó en medianoche cuando estaba allí cómodo para... ¿Cuántas veces el Señor te llamó en la noche y dijiste, no tengo sueño, estoy cansado, no me quiero levantar, no tengo ganas? Mañana, pasado mañana, el mes que viene, el año que entra, ¿hasta cuándo vas a negarte a venir a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces hemos caminado con el Señor? ¿Cuántas veces hemos tenido reunión, culto, adoración, escuchado palabra de Dios y seguimos siendo aquella persona que no conoce a Dios, que no experimentó con el Señor? El Señor nos revela a través de su palabra, Dios muestra a través de visiones, Dios habla en sueños y hace
maravillas para que la palabra de Dios llegue a tu vida. Para que hagas caso a la voluntad de Dios, porque Dios nos llamó, por algo nos llama. El Señor te va a llamar, iglesia. Hermano y hermano, el Señor te va a llamar siempre, te va a llamar. Para que le sirvas, porque tú le dijiste que ibas a servirle hasta el fin de tus días. Le dijiste que ibas a ser fiel. Cumple con aquella promesa. Porque nosotros somos escogidos por Dios. Somos llamados y no nos quedamos conformes con solamente ser llamados, sino que somos elegidos, escogidos por Dios. Fuimos señalados, apartados. Desde el vientre de nuestra madre el Señor nos escogió, nos eligió y nos apartó. Y el deseo de Dios es que hoy que nadie se pierda. Muchos dicen tales cosas, escuchan rumores, se asombran de cosas que van a suceder, hasta tienen miedo. Pero el Señor nos llamó para tener miedo. El Señor nos llamó para ser valientes y para hacer lo que Dios te manda que hagas. Dice que Samuel, en la cuarta vez que Jehová llamó a Samuel, Samuel respondió: heme aquí tu siervo. Y Dios dice la palabra, si tú empiezas a leer después de este versículo, empieza a decirle el Señor que quería hablar de tales cosas con Samuel. ¿Por qué? Porque había visto, la vida del sacerdote Elí, a sus hijos que habían hecho iniquidad, a sus hijos que estaban haciendo lo malo delante de los ojos de Jehová. Para que se vuelvan a Dios, para que hagan las cosas bien. Y era necesario que alguien tuviese que hablar, alguien tenía que hablar en el entorno de aquel tabernáculo donde estaba el sacerdote Elí, y que nadie podía decirle lo contrario. Pero era Dios que llamaba a Samuel para decirle tales cosas que Dios iba a hacer con sus hijos. Y Dios le reveló lo que iba a suceder con Elí, con el sacerdote, porque el Señor sabe y conoce nuestras vidas. Y el Señor nos llama para decirle a muchos que Cristo viene pronto, que es necesario que recurramos a su presencia, que vayamos a su casa de oración, que le adoremos, que le sirvamos, que no nos quedemos quietos, que no nos conformemos, que nadie nos pare, que nadie nos impida a cumplir con el compromiso de Dios. Hay algo que tenemos que hacer. Samuel tenía que hablar y le tenía que revelar lo que Dios había hablado sobre Elí, sobre el sacerdote Elí. Dios había dicho algo a Samuel sobre Elí que iba a hacer, más Samuel no le mintió, no se lo ocultó, sino le dijo la verdad, lo que iba a pasar. Y el sacerdote Elí aceptaba lo que venía de parte de Dios, porque sabía que no había sido cosa de aquel joven, sino que era Dios mismo hablando al sacerdote por las cosas que iban a venir. Hay muchas cosas que van a venir en el mundo, hay muchas cosas que van a suceder aún en el mundo. Solamente este es el comienzo, donde Dios está llamando a su iglesia, Dios está llamando a sus escogidos, para que hablemos en todo tiempo, para que no nos callemos, iglesia, para que animemos los unos a los otros, para que nos preparemos cuando termine todo esto, vivir delante de la presencia del Señor, volcarnos cada día más, serle fiel aún al Señor y decirle al Señor: quiero conocerte, quiero oír tu voz, quiero que me hables en la noche, quiero tener visión de Dios, tu visión, quiero que tú me reveles misterios que están encerrados, que nadie los conoce, y que somos nosotros, su pueblo, encargados de conocer las cosas ocultas de Dios, para que sean anunciados a tiempo y fuera de tiempo, para que su palabra sea anunciada directamente a aquellos que no tienen a Dios en su corazón, para que sus vidas no se vayan al infierno, sino que tengan vida eterna, para llevar paz al mundo donde no hay paz, para llevar gozo donde todo es tristeza, para llevar seguridad donde en el mundo hay inseguridad,
La gente corre de aquí para allá desesperada, no sabe lo que va a pasar, pero nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Que el Señor nos ayude a conocerle más y más al Señor. No dejar de lado todo sueño, todo cansancio, y orar, interceder por nuestros hermanos, aunque nos cueste levantarnos de madrugada, aunque nos cueste de noche ir antes de acostarnos y decir: Señor, gracias, gracias porque hoy me sostiene, gracias porque hoy nos alienta el uno al otro y traes palabra a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, en este día por tu palabra, y en esta noche quiero compartirte algunos versículos, quiero compartirte allí en Romanos, ¿no? En Romanos capítulo 11, verso 7, ¿sí? Donde dice la palabra, ¿no? Como tiene de título el capítulo 11, 7, un remanente escogido de gracia. Y somos nosotros aquel remanente, somos los escogidos de Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Tienes que declararlo, que tú eres un remanente, que tú eres un escogido, que tú eres un hijo de Dios. Y no solamente declararlo, sino poner tu vida en conocimiento para que muchos te crean, para que muchos vean a través de ti a Dios, que vean a través de ti a Jesucristo. Porque tú eres el remanente, tú eres el escogido, como te dije anteriormente. No esperes que sean los otros, sino tú eres un escogido. Tú eres el remanente que Dios hoy habla. Y dice así tus palabras: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Hablaba del pueblo de Israel, que los que habían creído, la generación venidera, habían entendido, habían comprendido el propósito de Dios y habían creído, y al haberlo creído, aquellos escogidos habían alcanzado lo que Dios tenía para ellos. Dios tiene tantas cosas para tu vida, tu familia, tus hijos, tus seres queridos, pero es momento de creerle a Dios, de declarar que tú eres un escogido, un elegido por Dios, y que todo lo que emprendamos lo vamos a alcanzar en el nombre del Señor. Que no me lo va a dar el mundo, no me lo va a dar el pastor, no me lo va a dar el hermano, sino que el Señor nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él es nuestro Padre. Así que en esta noche también quiero llevarte a Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 3, verso 12: vestidos pues como escogidos de Dios, ¿no? Qué tremendo, vestidos como escogidos de Dios. ¿Y cómo nos vestimos? ¿De qué nos tenemos que vestir? ¿Qué tenemos que hacer para estar vestidos como escogidos de Dios? Dice la palabra más adelante: santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dice el 13: soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿No? Qué tremenda palabra del Señor allí en Colosenses capítulo 3, verso 12: vestidos, ¿no? Vestidos como escogidos de Dios, ¿no? Que el Señor nos ayude, iglesia, a entender y a poner por obra en nuestra vida. Hoy no lo podemos hacer. Hoy empezamos por casa, iglesia. Hoy empiezo con mis hijos, empiezo con mis hijas, con mi esposo, mi esposa. Empiezo a vestirme con esa vestidura de escogido, amado, santo, soportando todo. Es el momento, iglesia, es el momento, hermanos, que no nos podemos quedar atrás, que no nos podemos conformar con lo poco, sino confiar en el Señor, creerle a Él, creer en su promesa.
y decirle al Señor cuando nos hable. No sé si el Señor te hablará como lo habló a Samuel. Pero sé una cosa, y estoy seguro, iglesia, estoy seguro, hermano, amigo, pariente, una cosa estoy seguro, que Dios te va a llamar. Dios te está llamando desde hace mucho tiempo, te está llamando. No solamente con voz audible, sino con mensajes. A través de hermanos que te han hablado, que se han cruzado en tu vida y te han dicho que Jesucristo te ama, que Dios te llama, que tienes que ir a su presencia porque Cristo viene pronto. De alguna u otra forma Dios pone en tu vida a alguien para que alguien hable del Señor. Te hable a ti y para que no solamente seas vos el que se salve, sino vos y toda tu familia. Puedes ir al Señor, y nosotros que caminamos hace años con el Señor, que estamos caminando quizás 2, 3 años, 5, 10, 20, decirle, Señor, aún, heme aquí, tu siervo hace. Decirle, Señor, muéstrame algo que tengo que hacer para ti. Tendré que levantarme de noche, así quizás de madrugada, para clamar por una necesidad, para orar por aquellos que están pasándola mal. Sí, lo tenemos que hacer. Dios nos llama. Más en estos tiempos, más en estos días, en esta semana que entra, en el mes que entra, en el mes que viene, en los meses que quedan, Dios nos llama. Dios nos llama a su presencia. El Señor nos llamó a su presencia y Él nos llama. Tú eres un escogido, una escogida de Dios, y Dios tiene algo precioso para ti y para mí. Yo por eso le doy gracias al Señor por estar nuevamente llegando a tu casa, llegando a ustedes. Dios permitió esto con la ayuda de mis hijas, con la ayuda de muchos que están haciendo lo mismo, que es necesario, que es importante, que necesitamos de Dios, una palabra de aliento, un consejo de parte de Dios, lo necesitamos, porque el Espíritu Santo quiere obrar en tu vida. El Espíritu de Dios que mora en vos, en ti, es el que te va a ayudar. No digas que no puedes hacerlo, sí lo puedes hacer, porque el Espíritu de Dios que está en ti te va a ayudar. El Espíritu de Dios se va a manifestar en ti. Dios no va a permitir que nada te ocurra malo, sino que te ocurra lo bueno, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Así que en esta noche yo doy gracias al Señor y quiero hacer una oración, una corta oración para darle gracias a Dios por su palabra. Quiero bendecirte en el nombre del Señor, quiero bendecir tu vida. Quiero pedirle al Señor que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, y que podamos serle fiel en estos momentos, en estos tiempos y en los tiempos venideros. No solamente porque sea en este tiempo malo que recurramos al Señor, sino que reconocer al Señor que en los tiempos buenos también le tenemos que dar gracias a Dios. Pablo nos enseñó siempre: sé imitador de mí como yo de Jesucristo. En las buenas y en las malas le tenemos que agradecer al Señor. Y el Señor hoy nos trae esta palabra. Es su palabra. Solamente es de Él, y la gloria es para Él. Señor, te agradecemos en esta noche por tu bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, la que nos habla a un remanente, a un escogido, a unos pocos quizás, no lo sé. Pero sé que hay muchos que fueron llamados. Y hay muchos que no se quedaron, sino que buscaron más de ti. Y son aquellos escogidos, los elegidos por ti. Señor, ayuda a mi hermano a no quedarse solamente en el llamado que tú haces, sino que pueda profundizar esa comunión contigo, que pueda ir en lo profundo. Señor, muestra en sueños, a través de visión. Ahora que tu palabra quizás está escaseando en las iglesias porque no nos reunimos, pero nada nos impide a que podamos llegar a los hogares, al corazón del creyente, del cristiano, al corazón de aquel que cree en Dios, cree en Cristo, porque eres tú nuestro Dios que nos habla. Por eso te agradecemos, Señor. Yo te doy gracias a aquellos que están viendo, Señor, y escuchando este mensaje, oyendo el mensaje de Dios, tu palabra, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Los bendigo en el nombre del Espíritu Santo. Que seas tú obrando, Señor, en ellos. Que ellos sean fortalecidos, fieles,
y declarar que somos tus escogidos, que somos santos. Demostrar que te amamos, Señor. Demostrar que queremos hacer las cosas bien. Y cuando tú nos llames, Señor, decir solamente Él, aquí tu siervo hace. Señor, ayúdame a no callarme de lo que tú estás hablando en este tiempo a muchos. Yo sé que estás hablando a tus siervos, a tus hijos. Estás usando muchos en estos tiempos para que predicasen la palabra, para que lleven esta palabra de aliento, para que lleven paz, tranquilidad en los hogares, en las familias. Por eso te pedimos, Señor, y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y te pido que tú los bendigas en tu santo nombre a cada uno de mis hermanos. Y que yo sé que pronto estaremos juntos nuevamente. Y así te daremos toda la gloria como te la damos todos los días, porque toda la gloria es para ti. En la mañana, en las noches, la gloria, Señor, es solamente para ti. Yo te agradezco, Señor, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, aún con mis hermanos. Porque estas cosas no van a traer crecimiento, estas cosas no van a traer madurez, y vamos a madurar en tu camino y vamos a conocerte cada día más en ti. Hay tanto para conocer de ti, Señor, que ni siquiera me imagino, Señor, de lo que tú vas a hacer con mis hermanos y conmigo. Yo te agradezco, Señor, en esta noche por tu bondad y tu misericordia. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Y bueno, pronto estaremos viendo y estaremos llevando un mensaje a través de los celulares, a través del WhatsApp, el grupo de WhatsApp, alentando los unos a los otros. Así que yo agradezco a los hermanos que están en el grupo, que mandan imágenes, que mandan versículos y que mandan muchas cosas muy lindas, muy hermosas, que nos animan y nos alienta a seguir, a serles fiel, ¿no? Qué tremendo cómo Dios despierta ese querer hacer algo para Dios, animando a los hermanos. Antes no lo hacíamos, teníamos celular, pero no lo hacíamos, no teníamos tiempo. Hoy tenemos el tiempo. Y yo le agradezco a cada uno de mis hermanos que hacen esto. Así que iglesia, hermano, amigo, amiga, que Dios te bendiga y que tengas una linda y hermosa semana del Señor. Y Dios te va a acompañar. No dudes, no te preocupes. Descansa en el Señor. Espera en el Señor. Amén. Que Dios te bendiga.